Buenas noches a todo el público que se conecta desde los diferentes lugares de Latinoamérica. En esta noche de Bogotá, Colombia, damos la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros. Saludos muy especiales a la Universidad de Buenos Aires, Argentina, a la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Medellín, a la Universidad de Antioquia, UDA siempre presente, Universidad del Atlántico, un saludo muy especial también a la Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, sedes Bogotá y Cali, por supuesto a la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sede Macarena, Universidad EAN, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC en Tunja, Boyacá, Universidad de Boyacá, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, a todos los oyentes de Boyacá Radio y a todos los que se conectan, bienvenidos. Hoy tenemos una invitada muy especial y es la doctora Shirley Cruz Rubio. Antes de presentarla, bueno, queremos mencionar, agradecerle a ella por sacar este espacio, porque se encuentra exponiendo presentación del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, un trabajo en el Congreso Internacional aquí en Bogotá, Colombia, en el Ágora de Corferias. Doctora, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Ana María, muy amable y un saludo muy especial a todos los que están conectados en este momento. Bueno, vamos entonces a dar inicio, vamos a presentar a la doctora. Ella es del Meta, de San Martín Meta, ella es bacterióloga y tiene estudios en bacteriología y laboratorio de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de Bogotá, Colombia. Es especialista en hematología de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá. Tiene una maestría en educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, conocida como UPTC. Tiene un doctorado en educación de la Universidad de Baja California en México y la doctora actualmente es docente universitaria, investigadora y es la líder de investigación del Hospital San Rafael en Tunja. Un saludo muy especial a todo el personal de salud que se conecta en este momento desde el Hospital San Rafael en Tunja, a todos los residentes, estudiantes, médicos y todos los que se encuentran allá. La doctora ha recibido innumerables reconocimientos, tiene investigaciones que han sido publicadas no solamente en artículos, también cuenta con libros y ha recibido múltiples reconocimientos. Los últimos reconocimientos que ha recibido la doctora son Exalta Liderazgo en Mujeres que han logrado proyectos e iniciativas de alto impacto para la sociedad boyacense en procesos de investigación institucional, un reconocimiento otorgado por el Hospital San Rafael de Tunja, adicionalmente reconocimiento como docente y líder titular en diferentes universidades y es investigadora asociada en miniciencias en la convocatoria 2021. La doctora adicionalmente ha enfocado sus investigaciones en los procesos biológicos de la hormona eritropoyetina, fisiopatología de los estados de la anemia y adaptación a la altitud. Por esto ha escrito pues varios artículos y ha recibido múltiples reconocimientos. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio como representante no solamente de Boyacá, del Hospital San Rafael, sino también de ese pueblito donde ustedes, de San Martín Meta. Un saludo también para todos los que se conectan desde el Meta. Entonces, esta entrevista estará dividida en dos partes. Haremos unas preguntas desde aquí y posteriormente daremos paso al público que se conecta con nosotros. Vamos a arrancar, doctora. ¿Cómo llega usted a estudiar bacteriología y cómo llega a esta especialidad de anemias? ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue toda esa historia, doctora? Ay, gracias. Bueno, recordando y echando un poquito para atrás, cuando tenía más o menos 12, 13 años, empiezo a estudiar biología, química y me encanta. Entonces, le digo esto a mis padres y ellos se quedan como, bueno, sí, está bien,
¿te quieres ir a estudiar? Y yo, sí, yo no quiero quedarme acá. Estaba en un muy buen colegio, pero sabía que si me quedaba allá, mis opciones eran pocas para poder obtener un muy buen puntaje del IFEX, porque mi sueño al conocer el Colegio Mayor de Cundinamarca fue siempre estudiar ahí. Entonces, bueno, le digo a mis padres que quiero, siempre he contado con el apoyo de ellos. Entonces, bueno, lograron hacer todo para que yo viniera a estudiar, a terminar mi bachillerato en el Liceo Femenino de Cundinamarca, y pues gracias a eso obtuve un muy buen puntaje de IFES y pude ingresar al Colegio Mayor de Cundinamarca. Para el público que se conecta desde otros países, el ICFES es un examen que se realiza acá en Colombia para acceder a las universidades. Generalmente se piden unos puntajes mínimos para acceder a las carreras. Es para aclarar de Hacer pronto la contextualización, sí, sí. al público de pronto que no conoce este examen. Doctora, ¿cómo llega a anemias? Bueno, Alguien de un estando, pueblito, ¿cómo llegó ahí? pues, Cuéntenos. empezando a estudiar ya en la universidad, en el mayor, empieza uno a ver diferentes asignaturas, biología, química, fisiología, hasta que llego a hematología. Y pues cuento con la gran dicha de tener unas maestras, unas mujeres científicas a las que les doy todo mi reconocimiento hoy, porque fueron las que me abrieron el camino, y empiezo a conocer esta enfermedad. Una enfermedad que afecta, como vamos a ver más adelante, a nivel mundial, casi el 46% de las mujeres en las diferentes etapas de la vida. Entonces, esa sensibilidad que he tenido siempre por apoyar a las mujeres y por ver esta enfermedad que nos afecta desde la primera infancia, las mujeres preadolescentes, las mujeres en edad gestacional, y ahora la relevancia que ha tomado al reconocer la anemia en las mujeres posmenopáusicas. Entonces, esto ha sido un proceso de muchos años estudiando esa fisiopatología de la anemia. Doctora, ya que entra en el tema, usted dice el 46% a nivel mundial en mujeres. Es una enfermedad, una patología más común en mujeres. De pronto, para el público que no maneja el tema, podría hablarnos un poco de unos conceptos básicos, y es qué son los glóbulos rojos y qué es la hemoglobina, doctora, para el Sí, es público. una buena contextualización. Bueno, en la sangre tenemos unos elementos formes, que son la que le dan, por ejemplo, el color a la sangre, que son los glóbulos rojos, que tienen adentro una glicoproteína que es la hemoglobina. Entonces, nosotros vamos a encontrar en la sangre los leucocitos, que son los encargados de defendernos inicialmente en la primera etapa de las infecciones. Las plaquetas, que son unas fracciones de una célula más grande, que son las encargadas de la coagulación. Y los glóbulos rojos, que son los encargados del transporte de los gases fisiológicos y algunas veces patológicos. Entonces, estos glóbulos rojos que fueron células porque tenían núcleo antes de salir de la médula ósea, pero expulsan su núcleo y salen de la médula ósea a circulación. Disculpe, eso que mencionas es algo clave. Son células que en estado maduro, no sé si Sí, está bien, en estado no maduro. tienen núcleo. No, no tienen núcleo porque la naturaleza, como dicen, la naturaleza es sabia. Entonces, para que la célula sea muy flexible, un glóbulo rojo es algo parecido como a un frisbee, como a un globito, por eso se llama así. Tiene que expulsar su núcleo para ser muy flexible. Una célula con núcleo no puede llegar a todas las partes distales del organismo, ¿sí? A los tejidos más lejos. Y la forma bicóncava que tiene el glóbulo rojo es la forma geométrica perfecta para que tenga la mayor captación de gases. Dentro del glóbulo rojo está lleno de una molécula que se llama hemoglobina, que es la que captura el oxígeno en los pulmones y lo lleva por circulación hasta los tejidos para que el tejido tenga su aporte de oxígeno. Gracias por esta aclaración, doctora, porque de pronto muchos que no estamos en el área suya de hematología desconocíamos esto, y es que son células sin núcleo que tienen una molécula o, como usted lo dijo, una proteína llamada la hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno.
Y ya entrando un poquito más en el tema de la entrevista de hoy, que es anemia, doctora, cuéntenos un poquito qué es la anemia y qué relación tiene con la deficiencia de hierro. Bueno, anemias hay muchísimas y clasificaciones de anemia podemos encontrar en cuanto libro leamos, ¿sí? Pero uno generalmente empieza a clasificar las anemias en dos grupos, en las que son heredadas y en las que son adquiridas. Afortunadamente, en nuestra población, digo, en América Latina, de México hacia abajo, el mestizaje que hemos tenido las poblaciones ha evitado que las anemias heredadas sean frecuentes en nuestra población. Tenemos algunos grupos muy especiales, por ejemplo, en las islas, en La Habana, en Cuba, donde hay una anemia heredada muy prevalente que es la anemia de células falciformes. Pero y en Colombia solamente en algunos municipios hemos encontrado y sí hay anemia de células falciformes, que es una de las muchas anemias heredadas que hay. Pero gracias, o sea, suficiente tenemos nosotros con las adquiridas y por el mestizaje no tenemos anemias heredadas. No la tenemos acá en Colombia, no es común. Poca, heredadas muy poco en algunas poblaciones, principalmente en el Chocó, donde la población afro todavía se conserva con un linaje más puro, y algunos descendientes libaneses en la costa atlántica, en La Guajira o en Barranquilla principalmente. Bueno, Pero no más, o sea, no, esas heredadas hasta ahí están. son baja prevalencia. Muy baja en nuestro ¿Y país. qué es la anemia, doctora? ¿Y cómo se conecta con la deficiencia de hierro? Eso es muy importante. En Entonces, las adquiridas. nosotros tenemos entonces anemias adquiridas. Sí. Y dentro de esas, la más prevalente de todas es la deficiencia de hierro. ¿Sí? Entonces, esta anemia, pues como les venía contando, tiene una gran prevalencia en las mujeres porque cuando estamos en edad, cuando se está en edad reproductiva, pues el periodo menstrual hace que se tenga una pérdida de sangre. Esto unido a las deficiencias en la alimentación, pues en toda América Latina y en el mundo, en la franja del Ecuador, tenemos esta característica, ¿sí? Algunos dicen países subdesarrollados, otros dicen países en vía de desarrollo. Yo siempre les he dicho que somos países de altos grados de corrupción, donde los dineros que tienen que ir para la salud y la educación se derivan para otros fines. Entonces, ahí es donde vienen esas deficiencias de alimentación desde la niñez, porque, bueno, ahora tenemos algunos programas que funcionan en el país y todos escuchamos que a veces duran en los colegios sin darle esta alimentación a los niños por el programa de PAE, pero eso debería de funcionar mucho mejor para que las niñas tengan unas muy buenas reservas de hierro. ¿Qué sucede? Esa proteína que está dentro del glóbulo rojo, que es fundamental para que se sintetice la hemoglobina, dentro de la proteína, en el centro está la molécula de hierro. Y esa molécula de hierro es la que se carga de fijar el oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Si no tenemos un aporte adecuado de hierro, por lo tanto, esa molécula de hemoglobina no va a funcionar bien y no va a haber esa captación de oxígeno para llevarlo a los tejidos. O sea, doctora, discúlpela que no domino el tema, la molécula del hierro es el que fija el oxígeno dentro de la hemoglobina, dentro de la proteína. Dentro de la proteína, y esta está dentro del glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo. Eso es importante. ¿Qué síntomas tiene la anemia, esas anemias adquiridas? Bueno, generalmente empieza con palidez, ¿sí? Entonces, se evidencia mucho la palidez mucocutánea, todo lo asociado a la falta de oxígeno. Entonces, las pacientes van a manifestar dolor de cabeza o cefaleas, mareo. Por ejemplo, las uñas se quiebran con mucha facilidad. Se abre la comisura de los labios, puede haber gingivitis, inflamación de las encías, muchas lesiones en la piel, como la piel muy seca, un cabello que se quiebra fácilmente, alteración del sueño y algo muy importante para las niñas y las adolescentes y también para las mujeres mayores, adultas mayores, y es una pérdida cognitiva. A las niñas, a los niños, casi siempre me voy a estar refiriendo a las niñas por lo que es la mayor población, pero pues podemos encontrar casos también de varones que desarrollan anemias ferropénicas. Pero entonces,
dicen, no, es que esta muchachita, esta niña, no me salió buena para el estudio. ¿Mm? Es que no estudia, es que no aprende nada. Entonces, antes de mirar esa parte, hay que mirar si la paciente realmente lo que tiene es anemia y esa anemia se manifiesta en la dificultad para aprender. Doctora, y esto que usted está mencionando, quisiéramos de pronto aclarar un poquito más. ¿Cuáles son los tipos de anemia adquiridos que ven ustedes comúnmente en el hospital? Bueno, uno puede clasificarlo como en tres grandes grupos. Hay que aclarar que donde nosotros estamos en Tunja, estamos a 2.700 metros de altura y hay algunas anemias que no vamos a encontrar como en lugares que están en baja altitud y que están relacionados con la presencia de parásitos. Entonces, ¿qué podemos nosotros encontrar en la mayor cantidad de Colombia y América Latina? Anemia por deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de ácido fólico y de vitamina B12. Esas son como las más comunes que tenemos y están relacionadas con déficit en la alimentación. Esas son. Pero estando en el trópico, tenemos malaria. Y la malaria, el parásito de la malaria, tiene una fase que infecta el glóbulo rojo. Y cuando madura el parásito, sale del glóbulo rojo y lo rompe. Entonces, al romperlo, se libera la hemoglobina y se pierde, que esa es otra de las principales causas de anemia que tenemos en países del trópico. Gracias, de pronto esa no es tan mencionada No, y la gente no la asocia al parásito. sí, asocia y los diagnósticos de malaria y nosotros tenemos los controles por salud pública. Escucharán cuando hay brotes de malaria en departamentos de tierra caliente, Casanare, Arauca, Meta, Caquetá, en el norte del país, pero siempre nos enfocamos en la infección del parásito, pero esto conlleva siempre a un desarrollo de una anemia si la infección no es controlada. Doctora, ¿qué tratamientos existen para las anemias adquiridas? Bueno, sin mencionar de pronto la parte que usted estaba explicando del parásito pues de la malaria, que ya sí me imagino que entran en juego otros medicamentos antiparasitarios. ¿Qué tratamientos hay actualmente para la gente que padece esta Bueno, el condición? tratamiento está directamente relacionado con la causa de la anemia. Entonces, hasta ciertos límites de los niveles de hemoglobina podemos hablar sobre 8 gramos sobre decilitro más o menos, se puede corregir con la alimentación, con una alimentación rica en hierro, ¿sí? Rica en proteína animal, carnes rojas, vísceras, verduras verdes, espinaca, acelga. Las carnes blancas no tienen un gran aporte de hierro. Y Ni, si la persona, eso le iba a preguntar, si la persona no consume carnes rojas por alguna razón, ¿cómo puede adquirir entonces el hierro? bueno, uno tiene fuente de hierro hemínico y no hemínico, o sea, el que tiene sangre y el que no lo tiene. Entonces podemos tener, como te digo, vísceras de los animales, hígado, pajarilla, rellena, es una La excelente, la morcilla. morcilla o Ujú, rellena y la carne roja. ujú. Para fuente de vitamina B12 y ácido fólico, las hojas verdes son la mejor fuente. Algunos Ujú. peces tienen muy buen suplemento, pero llega un momento en el que se necesita aporte. Entonces vienen los suplementos, el aporte de hierro ferroso, los multivitamínicos que tengan el complejo de vitamina B y Ujú. el suplemento de ácido fólico principalmente. Pero la idea es corregir con la alimentación hasta donde se pueda. Si no se puede con alimentación, ¿en qué caso se pasa a transfusiones o otras cosas? Bueno, ¿En qué ya caso cuando pasamos a transfusiones, sí, ya es el criterio médico porque Ujú. son bastantes factores que tiene que entrar a evaluar el clínico para decidir si la paciente o el paciente entra a transfusión. Generalmente el límite que se está manejando en los países de América Latina son hemoglobinas por debajo de 6 gramos sobre decilitro, Por debajo de de 6 6 gramos. gramos sobre decilitro, ya el clínico es el que decide según Sí. cómo esté todo el paciente, ¿sí? Mm. Pero En un ese es el... caso grave, ¿qué puede llegar para pasar si no se trata la anemia?
Bueno, empezamos con falla cardíaca principalmente, falla renal. Esas son las dos principales fallas si tenemos una paciente, por ejemplo, con un sangrado activo, un sangrado ginecológico, si tenemos un paciente con un sangrado gástrico, Mm. estómago, intestino, diúbulos, pólipos, cáncer gástrico que está sangrando, pues se nos puede complicar cuando el nivel de hemoglobina empieza a bajar de 6 gramos sobre decilitro. Ese es el estándar para Ese es el estándar que se está manejando según la Sociedad Americana de Hematología, pero como te digo, es multifactorial y ahí es el clínico el que el que decide. Sí, decide. señora. Doctora, ¿cuáles son las anemias que ustedes más han encontrado, las más comunes en Boyacá, y cuál es la anemia o el tipo de anemia así más común acá en Colombia? En Boyacá, en Colombia, en toda América Latina y todos los países de la Franja del Ecuador, la anemia ferropénica es la más prevalente, definitivamente. El último estudio que publica la Organización Mundial de la Salud 2024 está en una alianza con el doctor Schwartz e incluso bajan el límite de la hemoglobina para las mujeres, es de 12 gramos sobre decilitro. Ellos incluso ya lo bajan un poco más y lo dejan en 11,6 para anemia. Eh, para las mujeres en edad reproductiva es el límite de 12 y según el reporte de la OMS 2024, el 46% de las mujeres en edad reproductiva en el mundo sufren de anemia ferropénica. Eso es es por bajo consumo de hierro. Principalmente por bajo consumo o por pérdidas de sangre, ya sean menstruales, ya sea embarazo o ya sea asociados a procesos oncológicos, principalmente cánceres. Mm, no hay enfermedades autoinmunes como una causa. Sí, hay algunas enfermedades autoinmunes que generan anemias Mm. autoinmunes, pero afortunadamente en nuestra población no es tan prevalente. La ¿Qué? más prevalente de todas es la anemia ferropénica. ¿En quiénes? En mujeres en edad reproductiva, mujeres posmenopáusicas, que nos coincide con un cambio también de la alimentación y la presencia de enfermedades crónicas ¿Cómo? como cánceres o como enfermedades tipo artritis reumatoidea, por decir la más común. Entonces, empiezan a aparecer otras enfermedades que en su proceso ya sea inflamatorio o infeccioso, en ese momento tenemos una reactivación de tuberculosis en personas adultas o en pacientes oncológicos, el hierro que se consume puede ser bueno, ¿sí? Buena cantidad de Mm. hierro, pero ¿qué sucede? Ese hierro es derivado a los procesos inflamatorios o a los procesos infecciosos. ¿Y qué pasa? Que el que debía de irse para la síntesis de hemoglobina, no. Entonces tenemos ese gran problema en las mujeres adultas mayores. Disculpe, ¿usted nombró la tuberculosis? Sí, señora, hay una reactivación de tuberculosis prácticamente en todo el mundo con una multiresistencia, una Ah, polimultiresistencia. esa tuberculosis para el público de pronto que no es del área es causado por una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, doctora. ¿Podría explicarnos? Ay, no, yo no sabía que había, no Sí, conocía estos estas datos. infecciones Sí, que ya son reemergentes o algunas ¿a qué emergentes se deben? y que son crónicas, en este caso la tuberculosis es una enfermedad que compromete el paciente, desgasta el sistema inmune del paciente, entonces el paciente con su proceso infeccioso se deteriora muy rápido. Y como les comentaba, el hierro que se consume, el poco hierro que se consume en estos pacientes, y ahí es donde puede un hombre entrar a tener anemia ferropénica. Un Ya. hombre infectado con tuberculosis tiene una calidad de vida deteriorada por la infección y el poco hierro que consume se va para el proceso infeccioso, para que las células respondan a ese proceso y me deja a los precursores eritroides sin hierro para síntesis de hemoglobina. Uy, doctora, estoy aprendiendo muchísimo con usted. Le iba a preguntar, ustedes han publicado varias investigaciones, de las más importantes es respecto a la hormona eritropoyetina o EPOC. EPO. EPO, exactamente.
Doctora, ¿para qué se utiliza esta hormona y qué importancia tiene con este tema que estamos tratando hoy? Bueno, estudiando por varios años anemias, pues llega uno a tener que estudiar todas las hormonas y todas las células que están involucradas en estos procesos. Estudiando eritropoyetina llevamos aproximadamente 14 años. Nos hemos mantenido en un grupo consolidado. Pues voy a aprovechar con el doctor Camilo Camargo, un deportólogo con el que trabajamos en Boyacá, y con unas colegas, con Luisa Sanguña, con Alejandro, con varios colegas que hemos tenido un grupo de más de 14 años y empezamos a estudiar esta hormona porque viviendo en una altitud media como está Bogotá o Tunja, 2.700 metros, se generan unos grados de hipoxia ya por la altitud. Entonces, la eritropoyetina es sensible a la hipoxia y lo que ella hace se produce en el riñón, pero viaja por el sistema a la médula ósea y lo que hace es estimular a los progenitores de los glóbulos rojos. Ella los estimula para que no entren en un proceso fisiológico que se llama apoptosis, que es una muerte normal de la célula. Entonces ella lo que hace es proteger la célula para que prolifere, madure y salgan muchos glóbulos rojos a la periferia. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que sea candidato para poder mejorar su estado anémico sin que llegue a transfundir. O sea, a hacer transfusiones sanguíneas. Exacto, aquí retomo a uno de mis grandes maestros, el doctor Álvaro Camacho, que siempre nos decía, la mejor transfusión es la que no se hace. ¿Por qué, doctor? Vamos a otro tema. Pero bueno. Pero sí, porque la parte inmunológica y la parte infecciosa, el riesgo Exacto. de los dos, entonces, pero hay momentos en los que la vida No hay se otra salva opción. con esa, entonces. Pero entonces aparece la eritropoyetina. Como le digo, es un estudio que hemos llevado durante muchos años, liderado desde Tunja, desde el hospital. desde el hospital y las universidades. Hemos tenido varias universidades aliadas. Nuestro último aliado estratégico fue la editorial Elsevier, que me contactó para que les escribiera un libro sobre esa interrelación de esta hormona en varios procesos, no solamente en anemia, sino en procesos oncológicos como son los síndromes linfomieliproliferativos. Entonces, volviendo a la eritropoyetina, es una muy buena opción para tratar pacientes con anemia, siempre y cuando se identifique claramente el origen de la anemia. Y además se le dé el suplemento que necesita, porque si el paciente tiene anemia ferropénica, pues yo tengo que darle hierro, zinc, níquel, calcio, magnesio, porque no es solamente eso. Si el paciente tiene anemia megaloblástica, pues complejo B, ácido fólico. Si el paciente tiene un daño renal y no tiene eritropoyetina que me estimule, entonces yo coloco eritropoyetina exógena, le coloco hierro, suplemento para que me active la médula ósea. Disculpe la ignorancia. No. Ese medicamento, pues la hormona la producimos naturalmente. Sí. ¿Eso es inyectado? ¿Eso como? Sí, normalmente nosotros la producimos, pero llegan algunos casos en los que por el daño renal no se produce, entonces las células no tienen quien la estimule, entran en apoptosis y tengo una baja tasa de maduración y de producción de glóbulos rojos. Entonces se logró sintetizar la eritropoyetina en el año 1976, se empezó a comercializar y se prescribe principalmente para pacientes que han tenido daño renal, no producen y hacen anemia secundaria al daño renal. En un comienzo se empezó a evidenciar que podría llegar, y de esto pues se trata ese capítulo del libro en el Sevier y la participación que tuvimos muy activa en el Congreso Mundial de Cáncer, de Biología de Cáncer el año pasado en París, a donde llevé este mismo tema y este mismo trabajo. ¿Por qué? Porque entonces los pacientes hemato-oncológicos principalmente, o sea, los pacientes de leucemias, linfomas, mieloma, hacen anemia. ¿Sí? Es, digamos que una correlación muy alta que tenemos. Entonces, al ver que era una hormona que estimulaba para que se produjera glóbulos rojos de una forma natural, entonces se empezó a administrar para evitar
transfundir a los pacientes. Entonces, ¡ay, qué maravilla! Luego, cuando empezamos a hacer las revisiones sistemáticas y luego los metaanálisis del uso de eritropoyetina en ese tipo de enfermedades, pues, oh sorpresa, encontramos que la sobrevida de los pacientes era menor a los que se le administraba eritropoyetina que a los que se transfundía. Y peor aún, que el tiempo de sobrevida también era menor. Entonces, esto nos lleva a nosotros a hacer esa revisión sistemática para poder ver qué era lo que pasaba y evidenciarlo. La eritropoyetina es una hormona absolutamente maravillosa. Y no solamente las células hematológicas precursoras tienen receptor para esta hormona, sino muchas otras células en el organismo. Así como la EPO estimula la producción de glóbulos rojos, ya se evidenció y ya está publicado que también estimula la producción de células malignas. Ay. Entonces, ahí es donde los hemato-oncólogos o los oncólogos en las diferentes áreas tienen que entrar a evaluar riesgo-beneficio. Porque si yo le coloco EPO, lo que puedo llegar y si ese cáncer que tiene el paciente puedo descubrir que tiene receptor de eritropoyetina, como por ejemplo en pulmón, en ovario, en testículo, en neuronas, tienen receptores ya descritos de eritropoyetina. Entonces, claro, yo puedo mejorar la tasa de producción de glóbulos rojos, puedo corregir la anemia del paciente, pero también al mismo tiempo estimular las células malignas. Uy, es complejo, hay que hacer Sí, un entonces, análisis. sí. Entonces, afortunadamente en Colombia se está trabajando bastante en biología de cáncer y se restringe la eritropoyetina a los casos específicos que los doctores consideren que es lo mejor para el paciente. Gracias, doctora, por esta explicación. De verdad, estoy aprendiendo mucho. Vamos a dar en este momento entonces paso al público y antes de darle paso al público, doctora, ese EPO es el mismo que utilizan algunos deportistas Ay, y sí. eso no trae efectos secundarios cuando se utiliza sin una... Claro que sí. Como aumenta la masa eritroide y pues ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con deportistas, eh, más masa eritroide quiere decir más circulación, más oxígeno, más aporte de oxígeno al tejido y mejor rendimiento físico. Entonces, desde que se descubre, pues empiezan algunas personas, algunos entrenadores, algunos deportistas en todo el mundo a utilizarla para producir eposintética o epo natural, epo endógena, para beneficiar al deportista con mayor masa eritroide y mejor rendimiento físico, sobre todo en deportes de alto impacto. Por ejemplo, el ciclismo es el ejemplo que tenemos y de pronto el que más hemos escuchado, pero en otros deportes también es común, en natación, en esquí, en canotaje, en fútbol. Entonces tenemos algunas eritrocitosis, logran subir los hematocritos 54%, 55%, dando primero el daño para el organismo del deportista, porque puede hacer provocar un trombo. Y segundo, pues que es algo ilícito, ¿sí? Porque se está utilizando una sustancia para beneficiar al deportista. Entonces, ustedes habrán escuchado de muchos casos, los más comunes son los de los ciclistas. Eso sale en las pruebas de doping, siendo una hormona. Sí, siendo, y ahorita la Unión Internacional de Ciclismo utiliza en los tamizajes de prueba de doping, en los olímpicos se utiliza, en los diferentes encuentros de este tipo, donde la exigencia es muy alta para el deportista. Gracias por la aclaración. Ahora sí, damos en este momento paso a las preguntas del público. Muchísimas gracias, doctora. Escuchamos ahí. Desde el público dan agradecimiento a la doctora Cruz por ser defensora de las mujeres y por trabajar por ellas y nos preguntan, ¿qué es la anemia hemolítica? ¿Cuáles son Bueno, sus síntomas y causas? bueno, la anemia hemolítica es, muy resumidamente, cuando el glóbulo rojo se rompe. Hay hemólisis y se libera esa hemoglobina. Entonces tenemos diferentes causas. Tenemos causas inmunológicas donde
los anticuerpos, unas proteínas, se unen a la membrana del glóbulo rojo y activan un sistema que perfora el glóbulo rojo y no lo rompe. Muy común en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, donde se producen autoanticuerpos que van a unirse a nuestros propios receptores en los glóbulos rojos. Otro caso que a veces encontramos muy común en tierra caliente, ahorita me imagino que en la ola de calor que está pasando Europa, es por exposición a calor. Las temperaturas altas por encima de los 40 grados de exposición continua hacen que el glóbulo rojo se rompa. Los deportistas, por ejemplo, los maratonistas, aprovecho para mencionar que mañana hay una media maratón en San Martín. Entonces, en San Martín Meta, liderada por mi papá. ¿Cómo se llama su padre, doctora, si lo quiere saludar? Basilio Cruz González, un profesor de educación física de toda la vida y pues muy preocupado siempre por la salud y el bienestar de la población, organizan esta actividad, ya creo que es como la cuarta versión. Y aprovechando esto, quienes corren estas maratones y no utilizan el calzado adecuado, el golpe de talón contra el piso hace que los glóbulos rojos se rompan. Entonces, por eso es muy común cuando personas que no, o sea, no son profesionales y no utilizan el calzado, luego de correr medias maratones, 10K o maratón, empiezan a orinar café o orinar con sangre. ¿Por qué? Pues esa es la explicación. Se rompió el glóbulo rojo por ese golpe del talón, por no tener el calzado adecuado. No sabía eso. Malaria. Entonces tenemos anemias hemolíticas causadas por parásitos que infectan el glóbulo rojo y lo rompen. Entonces, de verdad, para anemias hemolíticas podemos hacer otra entrevista. Bueno, doctora, claro que sí. Gracias por esa pregunta del público. Damos paso a la siguiente. Cuando una persona es vegetariana o está anticoagulada, ¿es suficiente con los suplementos dietarios? Bueno, para los vegetarianos tienen que tener un acompañamiento de nutrición y ojalá de hematología, porque los requerimientos, como decíamos hace un ratico, el mayor requerimiento, el mayor aporte de hierro es el hemínico que está dada por la carne roja y las vísceras. Al eliminarlo, estamos eliminando más del 90% de la fuente de hierro. Entonces, a veces son modas, a veces los chicos, las chicas se dejan llevar, sí, toda la conciencia ambiental, todos los animales, la protección, soy una animalista total, pero hay que tener una responsabilidad con nuestro cuerpo. Y los que somos padres tenemos responsabilidad con nuestros hijos al verificar que si toman la opción de ser vegetarianos o veganos, tengan el aporte suficiente por suplementos de hierro, zinc, magnesio, ácido fólico y complejo B. Uy, gracias por la respuesta. Damos paso a otra pregunta. Nos hacen esta interesante pregunta: si pudiera desmentir un mito común sobre la anemia que circula entre la gente, ¿cuál sería? El principal de todos, que dormir da anemia. Ese es el principal. Es que ella no hace sino dormir y entonces de tanto dormir le da anemia. Es al contrario. La anemia produce somnolencia. Otro mito que se puede desmentir muy común en las gestantes es que es un antojo comer hielo, le da antojo de comer betún, de raspar la pared y comerse la pintura. Creo que son como los mitos más comunes que uno ha escuchado. Pues, vuelvo y digo, la naturaleza es sabia y lo que le pide a gritos el organismo, sobre todo a las mujeres, a las gestantes, es un aporte de hierro. Consígalo donde sea. Entonces, por eso es que comen, el hielo se llama síndrome de pica y da la sensación de satisfacción. Entonces, ese es otro de los mitos que se rompen. Gracias. ¿Es cierto que tomar café o té después de comer puede aumentar el riesgo de anemia? ¿Mito o realidad? Después, no. De primeras,
en la mañana sí aumenta el riesgo De anemia. de anemia, tanto el té como el café, porque hay una sustancia en estas bebidas, en las bebidas oscuras, café, té, vinos tintos, cacao, que esta sustancia va y se une a los receptores específicos en el intestino. Y entonces, cuando llega la alimentación, con el poquito aporte de hierro que tenemos, pues ese receptor va a estar ocupado y pasa derecho. Entonces, por eso no es recomendable nunca, nunca tomar ni café ni té en ayunas. ¿Qué es lo más recomendable? Un alimento que tenga un gran aporte de vitamina C para que ayude a esos receptores en el intestino a purificarlos, a limpiarlos, podríamos decirlo sin entrar a una explicación molecular, para que cuando llegue el alimento que contenga hierro se pueda unir al receptor del intestino y pueda penetrar Uy, el muy receptor. buena, por ejemplo, para las personas que sufren de anemia, o sea, es recomendable iniciar el desayuno con piña, con Que una tenga fruta vitamina, naranja, sí, algo con vitamina C, algo con mandarina, naranja, guayaba, que tenga vitamina C. guayaba también. Sí, sí, pero ya después de que uno ha comido, no hay problema de una taza, un poco de café a media mañana o después del Sí, almuerzo. gracias, doctora. Desde el público nos hacen esta interesante pregunta: si un ciclista profesional de Tunja compitiera con uno del nivel del mar, ¿qué diferencias reales encontraríamos en su sangre y en su rendimiento? Bueno, ese es de todos los días que tenemos nuestros ciclistas entrenando en Tunja 2.700 metros, incluso pueden ascender a 3.000 metros en Motavita o en otros municipios cerca a Tunja. Esa hipoxia que vamos a tener en esta altitud mediana va a generar que haya eritrocitosis. Entonces vamos a tener un hematocrito más alto, hematocritos por encima de 51% para un varón, mientras que el que está entrenando en Barranquilla, en Villavicencio, en Yopal, no necesita tanto aporte porque allá está todo el oxígeno disponible. Hay algo que quiero que de pronto quede muy claro, y no es que haya más o menos oxígeno que a nivel del mar o en altitud. La cantidad de oxígeno en el planeta es exactamente la misma en todas partes. Lo que pasa es que por las capas atmosféricas a nivel del mar el oxígeno está comprimido, entonces tenemos mayor disposición, mientras que cuando estamos por encima de los 1.700 metros, el oxígeno se ha expandido más, ¿sí? Entonces es más difícil de captarlo. Entonces, el ciclista que está entrenando y compitiendo a baja altura, pues con un hematocrito entre 47 y 48% está perfecto y su aporte para la oxigenación de los tejidos está bien. Entrenando a medianas y altas alturas tenemos eritrocitosis. Y por supuesto que esto le va a dar a este ciclista que entrena en altitud, pues mayor aporte de oxígeno al tejido y una ventaja sobre los que entrenan en bajas alturas. Sobre esto, pues tenemos muchos estudios que a quienes les interesen, tengo la bibliografía que necesiten, me pueden contactar. Y es, ¿qué beneficia más? Entrenar en baja altura y competir en altas o en medianas, como es el caso Bogotá, Tunja, entrenar y vivir y competir en medianas alturas, vivir, entrenar en altitud y competir en bajas alturas. Entonces, esto es un concepto que se tiene que trabajar a nivel multidisciplinario. Por eso es que trabajamos con deportólogos, con fisiatras, con fisioterapeutas, con psicólogos, para poder encontrar cuál es el ideal para mí. Después de todos estos años con eritropoyetina, el ideal es vivir y entrenar en mediana altura y competir en bajas alturas, porque se llega con un nivel, una concentración de hemoglobina fisiológica sin doping que me va a dar un muy buen aporte. Entonces, cuando, por ejemplo, Santa Fe, Millonarios, muy glorioso Millonarios,
va a jugar a Barranquilla, a Cali, ellos se recorren la cancha muy fácilmente y termina el partido y salen como, bien, aquí no pasó nada, porque su recuperación es muy buena, porque su aporte de oxígeno ha sido bueno. Al contrario, y el gran miedo que le da a quienes viven abajo y vienen a jugar acá. Les da durísimo. Entonces, recorren media cancha y ya están. Entonces, por eso muchos equipos a nivel mundial, no solamente de fútbol ni de ciclista, ni de ciclismo, piden hacer entrenamientos en medianas alturas. Ya en altas altitudes, o sea, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ya son condiciones diferentes, ¿sí? Estilo, por ejemplo, La Paz o el Alto. Por eso es el gran miedo de todos los equipos ir a jugar a La Paz. Claro. Y allá también llega otro. ¿Qué es lo mejor? ¿Llegar y estar 3 días antes en La Paz para jugar o llegar la noche anterior? Entonces, todo eso hay que evaluarlo, pero desde un equipo totalmente interdisciplinar. Claro, gracias por la aclaración, doctora. Listo, damos paso a otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando la mujer sufre de anemia durante el embarazo? El riesgo es altísimo para la mujer, para el feto y luego para el recién nacido. La complicación del embarazo realmente es muy alta, también es muy alta la probabilidad de aborto o la probabilidad de un parto prematuro, pero lo principal acá es que ese feto y luego ese recién nacido va a estar y va a llegar a una vida independiente ya con déficit de hierro. Entonces ya no vamos a tener un problema con la mamá, sino vamos a tener dos problemas, la mamá y el recién nacido. Entonces las complicaciones son muchísimas, partos complicados, partos prematuros y recién nacidos ya con deficiencia de hierro. Gracias, doctora. Bueno, tenemos un público ¿Ve un interesado. rol para la inteligencia artificial o el Big Data en entender mejor la fisiopatología de la anemia? Que hemos estado trabajando también con una colega, una compañera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, enfocada en matemáticas, doctora en matemáticas. Entonces se ha trabajado con inteligencia artificial y a nivel mundial se están haciendo unas redes neuronales para poder diagnosticar precozmente, o sea, antes de que se presente la anemia, poder detectar los estados ferropénicos, porque resulta que los estados ferropénicos no producen alteraciones en las células morfológicas. Entonces, hay deficiencias, pero todavía no se producen. Cuando ya se produce la alteración, cuando yo tengo enfrotis de sangre periférico, glóbulos rojos microcíticos hipocrómicos, ya es cuando está instaurada la anemia. Entonces, desde la experiencia propia y trabajando con mi compañera y gran amiga Alejandra, ella está diseñando unas redes neuronales de inteligencia artificial desde la matemática para poder evaluar tanto el tamaño como el color y la forma del glóbulo rojo para que el equipo pueda tomar las fotografías y eso lo estamos haciendo en Tunja. Los equipos de las grandes multinacionales lo tienen ya incorporado a sus equipos, a su tecnología, pero nosotros estamos diseñando el propio para poder tener una base de datos de más de 10.000 fotografías y que al hacer el extendido de sangre periférica se pueda tomar la fotografía y comparar con esas 10.000 bases que tenemos y eso se hace aproximadamente en 3 segundos. Se compara y la IA me dice qué probabilidad hay que esas células sean compatibles con una anemia. Es un proyecto interesante, pero necesitamos financiación, mucho dinero y por eso estamos parados. Y por eso me devuelvo al comienzo. No estamos en un país subdesarrollado, estamos en un país donde los recursos por corrupción se van a otro lado. Si pudiéramos tener acceso a recursos para este tipo de tecnología, pues yo creo que ya habríamos avanzado bastante. Claro. Gracias, doctora, por estas respuestas. Vamos a dar paso a otra entonces.
Como doctora en educación, ¿qué consejo le daría a un joven investigador que siente pasión por la ciencia pero piensa que en Colombia no hay oportunidades? Uy, esto es complicado. Em, Hay que ser disciplinado. Tengo muchos pupilos, muchas pupilas. Hoy fue un día maravilloso en el cual en el Congreso, como mencionaba Ana María al comienzo, nos encontramos en el Congreso de Bacteriología y es incentivar ese amor por la investigación, pero no es investigación que se quede en un libro, en un anaquel. Es investigación aplicada, investigación translacional, investigación que impacte a la población que yo tengo ahí en el hospital, ahí en la universidad. Que si es difícil, sí, es complicado tener acceso a recursos. Entonces, mi principal consejo, ¿qué es? Ser disciplinados, estudiar mucho, ser muy juiciosos, estudiando en lo que a uno le guste. Llámese hematología, inmunología, veterinaria o ingeniería, la que El sea, campo. lo que sea, pero sean juiciosos, sean dedicados. A veces decían, bueno, ¿y usted qué hace un domingo en la tarde leyendo? ¿Qué hace un domingo en la tarde escribiendo? Mientras todo el mundo está. Trácense metas. Nuestras formas de conseguir recursos, ¿cuáles son? Pues aplicar a las convocatorias de entidades oficiales. En Colombia tenemos MinCiencias, que es el instituto, la alianza que tenemos entre los ministerios para poder acceder a recursos, en este caso, recursos internos de las universidades también y recursos de ONGs. Entonces le toca a uno formarse, si tienen la posibilidad de aplicar a becas para salir del país, es otra muy buena estrategia porque al salir del país y formarse en el exterior amplía muchísimo y a veces uno consigue mayores fuentes de financiación fuera del país que acá. Pero definitivamente hay que volver al país porque hay que trabajar por nuestra población. Ay, gracias, doctora, por ese mensaje. Y quería preguntarle cómo dio el salto de Meta a Boyacá, cómo llegó a Tunja, porque la gente se estará preguntando cómo llegó a Tunja. Bueno, como te digo, teniendo 12, 13 años, me niego a quedarme allá. Llego a estudiar siempre con el apoyo de mi familia, siempre con el apoyo de mis padres, de mis profesores. Luego en la universidad, luego pasamos a la especialización y bueno, la familia, una condición clínica de mi hijo que empieza a hacer una cantidad de alergias y una cantidad de complicaciones por la contaminación de Bogotá. Entonces el neumólogo nos sugiere, ya estoy entrando a la vida personal, nos sugiere salir de Bogotá por la contaminación. Y bueno, encontramos, yo había ido 2 veces a Tunja y encontramos unas convocatorias en las universidades, aplicamos y pasamos con mi esposo a las universidades y bueno, Tunja es una ciudad absolutamente maravillosa, enamorada en este momento, yo puedo decir que soy la más tunjana de todos. Es una ciudad que te permite tener un entorno familiar, disfrutar todavía de un almuerzo en familia, de poder estar en el lapso de 10, 15 minutos entre el trabajo y la casa y bueno, tener el apoyo de las instituciones, de las instituciones públicas como la UPTC, del Hospital Universitario San Rafael, ese carisma que tiene nuestro gerente, esa sensibilidad que tiene por la población. Entonces me uno a su proyecto porque compartimos La visión de mantener una dignidad para los pacientes y todo lo que se pueda hacer en investigación que mejore la calidad de vida del paciente, pues esa es lo que nosotros queremos trabajar desde el San Rafael. Gracias, doctora. Un saludo para todos. ¿Quién es el director actual del Hospital San Rafael? Nuestro gerente es el doctor Germán Francisco Pertus González. Un saludo para él. Listo, seguimos con más preguntas. Tenemos 10 minutos. La anemia se asocia a menudo con la nutrición, pero ¿qué otros factores biológicos o ambientales cree que subestimamos en su aparición? Yo diría más que factores sociales. ¿Sociales? La presión social, antes hablábamos de las jovencitas, de las niñas, ahora los jóvenes
tienen la misma presión social por esas extremas delgadez, por la palidez, y están pensando que el estar muy pálidos los hace ver más bonitos y bonitas. ¿De dónde viene eso, doctora? Del oriente, del lado de hacia Japón y Corea. Entonces, entre más pálidos estén, se consideran que son más bonitos, pero eso definitivamente, como dijimos al comienzo, es anemia. Ay, ¿Mm? sí. Ambientales, cuando en lugares muy calurosos que se mantienen y se empieza a cambiar, pero todo viene hacia la dieta y se empieza a cambiar por el calor, a tomar mucho líquido que no tiene ningún aporte de hierro o de vitaminas. Las gaseosas azucaradas, por ejemplo, y bueno, lo que ya sabemos, toda la comida, afortunadamente ya tenemos los sellos negros y ya se puede empezar sí, pero definitivamente tenemos más presiones sociales a veces que otro tipo y que llegan directamente a afectar y a producir graves daños y una anemia muy significativa. O sea, usted habla, digamos, de la moda que hay en cuanto a los jóvenes, Sí, a esa moda de los países orientales sí. de estar en extrema delgadez Y extrema palidez. y extrema palidez porque lo consideran un sinónimo de factor belleza. de belleza. Y están trayéndolo, bueno, los orientales son mucho más pálidos que nosotros, pero nosotros somos muy mestizos y tenemos un color de piel precioso. Sí, Entonces, ¿qué necesidad tienen estos chicos y estas chicas de querer estar tan blancos? Y eso lo logra pues dejando de comer. claro. Entonces, ese es uno de los factores que más influyen. Gracias, doctora. Sigamos con otra pregunta. Tenemos sí, unos minutos. ¿Qué alimentos contienen hierro? Las Bueno, pastillas pueden suplir la deficiencia de hierro. Hierro alimenta, entonces, como ya lo hemos dicho, entonces los hemínicos, los que tienen sangre, carnes rojas, vísceras. Y los no hemínicos, principalmente hojas verdes tienen un aporte significativo, algunos granos, la lenteja, el ¿Frijoles? frijol también tienen un aporte significativo de hierro. Más aporte de proteína que de hierro podemos encontrar en la quinoa, es un muy buen suplemento. Entonces, es la combinación, algunos peces también nos dan, no los peces blancos, sino los peces azules, son los que pueden también dar pronto un aporte de más, porque es que todo es una interacción, porque tiene que haber hierro, pero también tiene que haber ácido fólico y vitamina B y magnesio y manganeso y calcio, entonces hay que buscar como esa combinación. Definitivamente la mejor combinación que hay es la dieta mediterránea, es la que tiene como un aporte más significativo de todo el conjunto que lleva a que no se desarrollen estados anémicos. Claro que los suplementos de hierro, por eso a las gestantes el ginecólogo, su médico, siempre le va a dar un suplemento que no solamente tiene hierro, sino todo lo que hemos hablado para que no llegue a tener deficiencia y por supuesto su feto y luego su recién nacido, pues nazca bajo unas muy buenas condiciones sin deficiencia de hierro o de vitamina B. Gracias, doctora. Vamos para otra pregunta. Vamos hasta las 8:05, sí, 8:05 más o menos. En su experiencia, ¿qué diferencia hay entre enseñar ciencia en la universidad y hacer ciencia en el laboratorio o el hospital? Hay que tener cuidado en la universidad con que esa ciencia no se quede en los libros, en las bibliotecas. ¿Sí? Los proyectos que desarrollamos en los hospitales, en los institutos, siempre están más enfocados hacia la aplicación directa, rápida del paciente, que es el que tiene que garantizarse su bienestar. Pero lo mejor es mantener una articulación siempre entre la academia y el servicio de salud, porque es la única forma de asegurar que se avance. Por eso todos los grandes hospitales del mundo están siempre con unos aliados estratégicos o pertenecen a una universidad. Entonces no se puede desligar. Lo mejor es siempre mantener esa alianza. Gracias. Alcanzamos otra. Doctora,
algunos métodos de dopaje buscan precisamente aumentar los glóbulos rojos. ¿Hasta qué punto la ciencia que estudia la anemia también puede explicar los riesgos de este tipo de prácticas? Sí, total. El aumento en los glóbulos rojos, cuando tenemos hematocritos en los hombres, por ejemplo, por encima de 51-52%, o en las mujeres por encima de 48%, lo voy a decir de una manera muy sencilla. La sangre se vuelve muy densa, Espesa. espesa diríamos, ¿sí? Muy densa. Y esa sangre densa, espesa o esa policitemia, se llama científicamente policitemia, es uno de los factores predisponentes para un evento trombótico. Entonces, puede que en la competencia le ayude. Le funciona. Puede que logre evadir los mecanismos antidopaje. Puede que lo logre hacer, porque existen muchas formas de evadirlos. Pero al final vemos que termina la competencia y hace una muerte súbita por un trombo, por ejemplo, o una complicación, un ciclista por un trombo, un deportista, un futbolista. Que son muertes. Sí, hacen un trombo, un coágulo que se va para pulmón o para cerebro y dicen por qué falleció llevaba 40 minutos del partido y falleció. Y bueno, muerte, no, que le encontraron un evento trombótico. Entonces, antes de utilizar algo como la eritropoyetina, que biológicamente está dada para que se produzcan los glóbulos rojos y se mejore la circulación y se mejore el aporte de oxígeno al tejido, hay que pensar en la salud propia. Y esto es responsabilidad no solo del entrenador, del director técnico, sino del mismo deportista. Uy, gracias. Listo, ahora sí la última. Ahí alcanzamos. Nos hacen una última pregunta. Siempre he escuchado que la anemia solo es por falta de hierro. ¿Eso es verdad o hay muchos tipos diferentes de anemia? Bueno, creo que esta ya la respondí, Sí. pero ya la última, no, hay muchísimos tipos de anemia. La principal en todo el mundo, la deficiencia de hierro. Esa es la principal. Listo. ¿Hay alguna otra? Listo. Doctora, queríamos entonces agradecerle por estar en este espacio. Sabemos que tuvo un día muy agitado hoy en el Congreso Internacional de Bacteriología como expositora en este congreso en el Ágora en Corferias, en Bogotá, Colombia, y este espacio es muy valioso. No sé si usted quiera mandar un último mensaje, de pronto, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, la persona o los que están en la tercera edad en cuanto a la alimentación que usted mencionaba, que también pueden hacer anemias? ¿Qué consejos o qué recomendaciones daría a esta población para evitar las anemias? Bueno, con los pacientes adultos mayores, a ellos hay que evaluarlos integralmente, como tiene que ser para todos los pacientes. Pero ya por su etapa de envejecimiento y que está acompañada generalmente de procesos, como dijimos, inflamatorios en algunos casos o procesos oncológicos en otros, entonces hay que mejorar esa alimentación, hay que mejorar el aporte de hierro, el aporte de vitaminas, hay que promover el ejercicio en los adultos mayores. No sé si tengo un minuto para contar una anécdota de un paciente, un abuelito de una persona conocida que le diagnosticaron una demencia. Entonces lo llevaron. Sí, el abuelito tenía demencia y no, pues desafortunadamente la familia con sus múltiples ocupaciones decidieron que lo mejor era internarlo en un hospital para que lo cuidara y le trataran su demencia porque ya él no podía estar en la casa. Bueno, una familia muy responsable, su visita periódica, y ellos se dieron cuenta que con el pasar de las semanas el abuelito empezó a reconocer a la familia cuando ya no lo reconocía. Y como que llegaba, hola, y por el nombre. Y luego ya empezaron a tener un diálogo normal con la persona y ya otro día lo encontraron jugando ajedrez. Entonces ellos dijeron, no, este lugar es maravilloso, o sea, como mi papá ya nos reconoce a todos, se acuerda de los nombres, nos llama para desearnos feliz cumpleaños cuando lo trajimos acá, ni siquiera se acordaba del nombre de él.
Entonces pidieron hablar con su médico tratante y el médico lo que saca son los exámenes y le dijeron, bueno, a las personas mayores, entonces empiezan a uno a quitarle todo porque todo le hace daño. Entonces usted no puede comer carne roja porque se le subió el ácido úrico, pues se le subió el colesterol, se le subió el azúcar y a él le habían tenido tantas restricciones que su alimentación era carente de todo, de todo. Entonces, cuando llega a esta institución, lo evalúan y lo que a él le diagnostican es una anemia, pero por deficiencia de ácido fólico y B12, que afecta cognitivamente mucho más rápido el hierro. Entonces, lo que hacen es mejorarle la alimentación, creo que es el mejor ejemplo que puedo dar para este tipo de pacientes, mejorarle la alimentación, pues teniendo en cuenta que era un paciente hipertenso, que tenía una dislipidemia, con las restricciones necesarias, pero con los aportes que tenía. A los 3 meses la familia pudo llevárselo a la casa porque él no tenía demencia. ¿Mm? Lo pueden llevar con una dieta muy equilibrada y en este momento creo que vive con su familia muy bien, sin ninguna demencia, hace deporte, sale todos los días y es una persona absolutamente funcional. Yo le calculo que en este momento debe estar sobre los 86, 87 años. Gracias por compartir ese caso, porque entonces no es bueno esas dietas tan restrictivas en adultos mayores. Es No, peligroso porque lo que usted dijo, no tenía demencia, sino era una anemia. era anemia. Y entonces cuando uno escucha a veces que yo solamente me tomo un cafecito en leche por la noche y una No, y unas tostadita, galletas, una no, galletica porque el resto me hace daño, pues es lo no. peor que puede haber. O sea, no recomienda las dietas estrictas en adultos mayores, No, o sea, volvemos sin a que el paciente es supervisión. integral y tiene que Sí, tener su equipo, si ya de médicos, si ya está para consulta con geriatría, pues con nutricionista, porque sí, como te digo, no es, muchas veces confunden estos Alzheimer o estas demencias seniles y correcto. son anemias megaloblásticas que Uy, se corrigen con un aporte nutricional. muchísimas gracias, doctora. Ya para finalizar, entonces, agradecemos a todo el público que se conectó el día de hoy desde los diferentes lugares. Un saludo muy especial a todos los departamentos de Colombia, México, Argentina, por supuesto, y a todos los países de la región. Doctora, el último mensaje ya para despedirnos en esta entrevista de anemia que quiera mandar a los estudiantes. No, sigamos aportando a la población, sigamos estudiando anemia. Nunca vamos a terminar de estudiar las anemias, nunca. Entonces, ¿por qué? Porque siempre va a haber un factor, como nos decía alguno de las personas que intervino, un factor social, un factor ambiental, un factor nutricional que va a llevar a que sigamos con este estudio. Muchísimas gracias, doctora, y gracias a todos los que se conectaron en esta noche. Adiós.